Buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. El devocional de hoy tiene por título Un llamado a oír y se encuentra el texto base en Santiago capítulo 1, 19 al 20. Dice la palabra del Señor: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Estos versículos contienen un desafío que pueden hacernos temblar por la gran verdad que afirman, ya sea que alrededor de la mesa con amigos que vinieron a comer, pero no a escucharnos, hablar sin parar, o en la cafetería donde no podemos esperar para compartir sobre el último libro que hemos estado leyendo. La verdad es que la mayoría de nosotros hablamos demasiado. Cuando hablamos sin parar, podemos estar seguros de una cosa: no estamos oyendo. Aunque esto es verdad en términos de nuestras relaciones interpersonales, también es verdad en cuanto a la Biblia y la teología. Un pastor del siglo XIX escribió sobre esta correlación. Hay algunos que se pasan hablando y con su insensatez hablar dejan de pensar. Esto pierden la capacidad de entender el verdadero significado de cualquier cosa que sería que se le dice. Además, este hábito les impide incluso escuchar la palabra de Dios y pensar en ella. Lo que más necesitamos oír es la palabra verdad. Santiago 1:18. Santiago nos dice que debemos recibir esta palabra y luego ser hacedores de ella. Versículo 21 al 22. Creo que tiene en mente el peligro específico de ser demasiado rápidos para proclamar la verdad a otros antes de presentarle suficientemente atención a nosotros mismos. Sin ser demasiado rápidos para hablar, nos hace lentos para oír a Dios y a los demás. También sucede lo mismo con ser rápidos para airarnos en nuestro corazón. En muchos casos, un flujo rápido de palabras es señal de un temperamento explosivo. La persona que habla mucho suele ser obstinada y enojarse cuando los demás no comparten sus ideas. El acaloramiento y la pasión no son necesariamente expresiones de fidelidad y piedad. De hecho, pueden ser lo contrario, porque nuestra contundencia puede causar tropiezo en lugar de ser ayuda. La ira no obra la justicia de Dios en nuestra vida. Santiago 1:20. Nuestra intensidad, enfoque y énfasis, si están motivados por una molestia o ira egoísta, no obran los propósitos justos de Dios de otra manera. Jesús habría actuado de forma diferente. En cambio, Él fue amable, manso, humilde, persuasivo. Por eso, la purificación del templo es tan notable en la vida de Jesús, porque fue una expresión inusual, aunque legítima, de su ira justa. La palabra de Dios no solo te da vida, Santiago 1:18, sino que también transforma tu vida. Aspira a ser una persona transformada. Presta tu oído a la palabra de Dios y a los demás a tu alrededor. Sé más lento para hablar y para enojarte, para que puedas crecer y ayudar a otros a crecer también en la vida que Dios anhela. Para profundizar, Santiago 1:17 al 25. Bueno, mis queridos hermanos, hoy nos encontramos ante la palabra del Señor y sé que hoy el bendito Espíritu Santo de Dios va a hablar a través de la bendita palabra a cada uno de nosotros. Santiago, hermano de Jesús, expone en su carta, que es llamada el Proverbio del Nuevo Testamento, porque son principios de sabiduría para nuestra relación con Dios y obviamente con nuestro prójimo. Santiago nos dirige aquí una exhortación práctica y profundamente espiritual. El contexto inmediato de este texto lo encontramos en el versículo 2 al 18. Él ha estado hablando sobre las pruebas y las tentaciones y cómo Dios usa estas para perfeccionar nuestra fe. Ahora, en los versículos 19 al 20, cambia a un tema igualmente crucial: nuestra conducta en las relaciones, especialmente en el momento del conflicto o la adversidad.
Hermanos, estas palabras no son meros consejos humanos, son la sabiduría divina aplicada a nuestra vida diaria. Y como todo en la Escritura apunta a una realidad más profunda, el corazón humano y su necesidad del Evangelio. Pronto para oír. La humildad de un corazón aprende. El problema de nosotros es que vivimos en una cultura de monólogos, no de diálogos. Todos quieren hablar, pocos saber, escuchar. Incluso en la iglesia venimos con agendas personales en lugar de venir para ser moldeados por Dios y ayudar en ese proceso a otros dentro de la iglesia. Escuchar es un acto de humildad y eso comprendámoslo, hermano. La persona humilde sabe escuchar para poder ayudar, para poder comprender. Y si lo aplicamos a la palabra del Señor, mira lo que dice Filipenses 2, 3 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí hay un principio, la humildad. La humildad nos ayuda a escuchar y a ver a través de esa escucha la situación que está viviendo un hermano. Pero cuando somos egoístas, cuando somos soberbios, altivos, siempre pensamos que somos los número uno y no necesitamos escuchar a los demás, porque no nos interesa y no nos importa. Hermanos, entendamos que somos instrumentos de Dios para la santificación de otros. ¿Por qué? Porque a veces con nuestras debilidades, si nuestro hermano está en el Espíritu, pues obviamente nos va a ayudar y va a ser ayudado a madurar en la fe. ¿Cómo aplicamos esta situación de la humildad al escuchar en un matrimonio? ¿Escuchas a tu esposa para entender o solo para responder? Y es una pregunta. En la iglesia, ¿vienes a la iglesia o a los estudios bíblicos con oídos abiertos o con opiniones prefabricadas para contrariar o para refutar la bendita palabra del Señor? Con Dios, oramos, hablamos sin cesar o también guardamos silencio para oír su voz. Ante la palabra de Dios, venimos a la Escritura con oídos abiertos, dispuestos a ser corregidos. Miren lo que dice Lucas 8, 18. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan, no se les quitará aún lo que piensan que entienden. Esto está escrito en Lucas 18, la versión NTV. Entonces, presten atención cómo oyen. En la versión Reina Valera dice, miren cómo escuchan. Presten atención cómo están escuchando la palabra del Señor. ¿Y eso qué nos lleva? Muchos de nosotros escuchamos la palabra de Dios sin fe, es decir, como algo más que pasó por nuestros oídos, lo que llaman los oídos olvidadizos. Y no habrá ningún resultado en nuestra vida, porque la fe viene por el oír. Y sin fe es imposible agradarle a Dios. Y esa fe tiene que estar acompañada de obediencia a lo que he escuchado, porque lo que he escuchado es verdaderamente serio, porque es la palabra de Dios. ¿Qué dice el escritor de Apocalipsis, el Evangelio de Juan? Todo mensaje a la iglesia dice al final, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermanos, es muy importante cómo escuchamos la bendita palabra de Dios en la iglesia. Y realmente es una exhortación que tiene una gran implicación. Mire lo que dice Hebreos 3, 12 al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo e incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día que entre tanto se les dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Es una advertencia.
porque realmente Hebreos 3 habla de una advertencia y nos pone como ejemplo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando ese pueblo escuchó la palabra de Dios y no iba acompañada de fe, de obediencia, de dependencia y confianza en Dios, y todos murieron en el desierto. Ninguno de esa generación que salió de Egipto entró a la tierra prometida. Solo los menores de 20 años y Moisés, y Caleb y Josué. Y mire cómo nos ayuda a entender Hebreos 4, 1 al 2, este texto. Temamos pues, o sea, que haya un temor reverente frente a esto que hemos escuchado. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, es decir, el Evangelio. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. ¿Escucharon eso? No ir acompañada de fe. Hermanos, todo lo que no proviene de fe es pecado. También el tener la palabra en poco es tener en poco la salvación del Señor. Hermanos, ante los demás, ¿cómo reaccionamos nosotros al escuchar? La incapacidad de escuchar revela el orgullo espiritual que hay en nosotros. Mira lo que dice Proverbios 18:13. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Ahora miremos tardos para hablar. La sabiduría de dominar la lengua. En Santiago capítulo 3 nos recuerda cuán destructiva pueden ser la lengua. Muchos conflictos en familias e iglesias comienzan con palabras precipitadas. Santiago 3, 3 al 10. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por los impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grandes bosques encienden un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego en un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de las bestias y de las aves y de serpientes y de seres del mar se doman y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos al hombre que está hecho a su imagen y semejanza. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Aquí lo que está haciendo Santiago es enfatizándose la prudencia. Sé tardo significa silencioso, un silencio absoluto. No significa un silencio absoluto, sino un autocontrol reflexivo. Y lo que dice Proverbios 10 del 19. El que mucho habla, mucho yerra. Y el que es sabio, refrena la lengua. Vemos el grave problema de nuestras palabras sin ningún tipo de piedad. Palabras que deshonran el nombre del Señor. ¿Por qué lo deshonran? Porque no puede fluir de una misma fuente dos aguas. Si nosotros decimos que amamos al Señor, pues amamos a nuestro prójimo. Nuestras palabras deben reflejar lo que hay en nuestro corazón. La verdadera sabiduría se refleja al hablar. Santiago contrasta la sabiduría terrenal, envidiosa, egoísta, diabólica, con la sabiduría celestial, pura, pacífica, misericordiosa. El uso correcto de la lengua, mis hermanos, refleja un corazón transformado por Dios. ¿Qué aplicaciones puede llevar este devocional? Controlar nuestras palabras, pues tienen poder para edificar o destruir, así lo dice Efesios 4:29. Evitar la hipocresía, el hablar, no adular a Dios y luego criticar a otros. Buscar la sabiduría divina, para nuestras palabras sean guiadas por el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, ante sus acusadores, muchas veces guardó silencio.
Mira lo que dice Mateo 26, 63. Mas Jesús callaba. Entonces un sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos, hay momentos que no se da una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque mi respuesta, si no glorifica el nombre del Señor, si realmente no está centrada en edificar, es mejor callar. Es lo que dice el Evangelio, tardos para airarnos. Antes de hablar, mi querido hermano o hermana, pregúntate, ¿es verdad? ¿Es necesario? ¿Es edificante? ¿Glorifica el nombre del Señor? Practiquemos el silencio reflexivo, es decir, esperemos, meditemos, oremos antes de hablar. Tercer punto, tardo para irarse. La ira no construye el reino de los cielos. El problema de nosotros es que la vida humana suele ser egoísta, con mis deseos, que son frustrados, cuando el hermano o la hermana, el esposo o la esposa, te está haciendo tropiezo para tus planes y proyectos, o tu necio argumento. Mira lo que dice Santiago 4, 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. La verdad, hermanos, es que la ira descontrolada revela un corazón que ha puesto su identidad en algo más pequeño que el Evangelio. La ira pecaminosa nace del ego herido, la impaciencia o el orgullo. En Efesios 4:26 dice, por lo cual, desechando la mentira, habla la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando sientas ira, piensa, pausa. Señor, ¿qué está siendo amenazado en mí? ¿Mi orgullo? ¿Mi comodidad? Debemos examinar ese sentimiento a través de la Escritura para poder accionar el Evangelio en aquello que en algún momento puede convertirse en una piedra de tropiezo para mi relación con Dios y obviamente mi relación con mi prójimo. Examinemos, ¿este asunto del reino o es de mi reino personal? Actuemos. Si es una ira justa, como ante el abuso, actúa con amor. Y si esa ira pecaminosa, confiésala. Porque muchas veces tendemos a defender algo legal de una manera ilegal. Llevó nuestra ira a la cruz de Cristo. Y recordemos de que Dios es juez justo. Recordemos lo que Cristo nos dijo en 1 de Pedro, capítulo 2, cuando dice que Él nos ha dado ejemplo. Aquel que encomendaba su causa, aquel que juzgaba justamente. Hermanos, el Evangelio debe ser un fundamento, valga la redundancia, fundamental, en oír con fe, sometido al Evangelio, en accionar nuestras palabras que glorifiquen el nombre del Señor y que el dominio propio controle nuestras emociones, no nosotros, sino el Espíritu Santo. No podemos vivir esta verdad en nuestra propia voluntad. Santiago nos ruega a la verdadera religión. Es decir, en Santiago 1:26 al 27 nos dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Sí ven? La religión verdadera fluye de un corazón transformado por la gracia de Cristo. El perfecto oyente. Cristo es el perfecto oyente, el que habló solo las palabras del Padre, el que llevó la ira que merecíamos en su cuerpo, es nuestro modelo de poder. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo todo lo puedo. No nuestros argumentos, no nuestras emociones. Para reflexionar, mis amados, ¿en qué área de tu vida necesitas ser más pronto para oír a Dios o a otros? ¿Qué conversación reciente hubiera sido diferente si hubiera sido más tarde para hablar? ¿Cómo puedes llevar tus emociones a Cristo en lugar de actuar con ira? Hermanos, meditemos, reflexionemos en nuestro corazón
y accionemos el Evangelio en estas áreas de nuestra vida, en escuchar, en hablar y en airarnos. ¿Cómo estamos manejando esos sentimientos con nuestras relaciones interpersonales? Este ha sido el devocional para el día de hoy. Mis amados textos para el día de hoy, la Biblia en un año. Hoy nos corresponde Primera de Reyes capítulo 12 al 13 y Mateo capítulo 9 del 1 al 17. El Señor les bendiga, un fuerte abrazo. Y desde hoy nos estamos preparando para el día del Señor mañana domingo. Dios les bendiga.